Bienvenidos a Screamfy, amantes del misterio. Y lo macabro, prepárense para una inmersión profunda en la historia de uno de los asesinos en serie más escalofriantes de Latinoamérica. ¿Así? Pedro Alonso López Sales, el monstruo de los Andes. Un caso que a pesar de su crudeza nos obliga a reflexionar sobre la naturaleza humana y los rincones más oscuros de la mente. Exacto. Y en este deep dive de Screamfy vamos a intentar comprender cómo este hombre con una infancia marcada por la violencia y el abuso se convirtió en un depredador que sembró terror en varios países. Tenemos artículos periodísticos, informes policiales, incluso algunas entrevistas que nos ayudarán a desentrañar este misterio. ¿Material suficiente para adentrarnos en la mente de un asesino y analizar las circunstancias que permitieron que sus crímenes quedaran impunes durante tanto tiempo? Empecemos por el principio. Pedro Alonso López nació en Colombia en 1948, en un contexto de pobreza y violencia. ¿Qué nos dicen las fuentes sobre su infancia? Las fuentes coinciden en que su infancia fue un caldo de cultivo para la violencia. Era hijo de una prostituta. Su padre fue asesinado cuando era muy pequeño y sufrió abusos de todo tipo. Físicos, psicológicos y sexuales a los 8 años. Fue expulsado de su casa tras ser descubierto abusando de su hermana menor. Imagínense la magnitud del trauma a tan temprana edad. Es difícil siquiera imaginar el impacto de esa experiencia en un niño. Algunos expertos argumentan que ese tipo de trauma infantil puede desencadenar comportamientos antisociales en la edad adulta. ¿Qué piensas tú? Es un tema complejo. Si bien el abuso infantil puede ser un factor de riesgo, no determina por sí solo el desarrollo de un asesino serial. Ya veo. Hay muchos otros factores que entran en juego, como la predisposición genética o la falta de apoyo social. Lo que sí sabemos es que la violencia temprana en la vida de López marcó un precedente terrible. Y esa violencia se manifestó de forma escalofriante cuando apenas tenía 9 años. Su madre lo descubrió intentando abusar de su hermana menor. Y como castigo le quemó las plantas de los pies con una vela. Un acto de violencia que, lejos de corregirlo, seguramente agravó su trauma y lo empujó aún más hacia la oscuridad. Es un círculo vicioso terrible. A los 21 años, López fue encarcelado por robo. Y en prisión, la violencia que había experimentado en su infancia se reprodujo de manera brutal. En la cárcel fue víctima de abusos sexuales por parte de otros reclusos. En un acto de venganza, los asesinó. Y según algunos informes, fue en ese momento que descubrió un placer perverso en el acto de matar. Es escalofriante pensar que la prisión, en lugar de rehabilitarlo, se convirtió en la escuela del horror para López. Y al salir de prisión, en lugar de reintegrarse a la sociedad, llevó consigo esa oscuridad a otros lugares. Su próximo destino sería Perú, donde iniciaría una ola de asesinatos que lo convertirían en una leyenda macabra. ¿El monstruo de los Andes? Justamente en Perú es donde López comienza a construir su modus operandi, uno que lamentablemente perfeccionaría con el tiempo. Se enfoca en niñas indígenas, a quienes describe como inocentes y fáciles de engañar. Es un patrón común en muchos asesinos seriales la elección de víctimas vulnerables que les permitan ejercer control y poder. En el caso de López, se aprovechaba de la pobreza y la marginalidad de las comunidades indígenas. Las fuentes mencionan que las engañaba con promesas de regalos o ayuda, las llevaba a lugares apartados. Sí. Y ahí cometía sus crímenes. Los detalles son realmente escalofriantes. Y hay un detalle aún más perturbador que revelan las investigaciones. López practicaba necrofilia con los cuerpos de sus víctimas. Un dato que nos da una idea de la profunda perturbación mental de este individuo. Pero lo más increíble es que durante un tiempo logró operar con total impunidad. Las autoridades peruanas parecían incapaces de detenerlo. ¿Cómo es posible que un solo hombre pudiera cometer tantos crímenes sin ser detectado? Es una pregunta que aún hoy en día sigue generando debate. Algunos argumentan que la falta de recursos y la desidia de las autoridades permitieron que López se moviera con libertad. Otros creen que su aparente normalidad le permitía pasar desapercibido. En las fotos policiales parece un hombre común y corriente. Sí, nadie sospecharía la oscuridad que albergaba en su interior. Es la dualidad aterradora que caracteriza a muchos asesinos en serie, y en el caso de López, esa dualidad se mantuvo hasta que fue capturado en Perú, no por la policía, sino por una comunidad indígena harta de sus crímenes. Un episodio que revela la impotencia de las autoridades y la desesperación de las comunidades afectadas por la violencia. Lo atraparon cuando intentaba secuestrar a una niña, lo enterraron hasta el cuello y lo cubrieron de miel para que las hormigas lo devoraran, un castigo brutal que refleja la ira y el dolor que este hombre había causado. Es una imagen impactante que nos confronta con la crudeza de la justicia popular, pero la historia da un giro inesperado cuando una misionera estadounidense interviene y lo entrega a la policía. Un acto que sin duda generó controversia. Algunos lo vieron como un acto de misericordia,
otros como una interferencia que impidió que se hiciera justicia. Independientemente de las opiniones, lo cierto es que la intervención de la misionera salvó a López de una muerte horrible, pero eso no significó el fin de su historia. Fue deportado a Ecuador, donde lamentablemente su reinado de terror continuaría. Y aquí es donde la historia toma un nuevo rumbo, uno que exploraremos en la siguiente parte de nuestro Deep Dive de Screamfy. Los esperamos para seguir desentrañando este caso escalofriante. Muy bien. Estaremos aquí, Gracias. listos para continuar con Esta este... escalofriante historia de Pedro Alonso López, Así es. el monstruo de los Andes. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Bienvenidos de nuevo a Screamfy, donde seguimos explorando las profundidades de la mente criminal. En esta segunda parte de nuestro Deep Dive, nos adentramos en Ecuador, donde la historia de Pedro Alonso López toma un giro aún más oscuro. Dejamos a López siendo deportado a Ecuador tras su captura en Perú. Lo que llama la atención es que a pesar de la gravedad de sus crímenes, las autoridades ecuatorianas no parecían tener mucha información sobre él. Es increíble cómo un hombre con tantos crímenes a sus espaldas pudo pasar desapercibido al cruzar la frontera. Esto nos habla de las fallas en la comunicación y el intercambio de información entre los países de la región en esa época. Y lamentablemente esa falta de comunicación tuvo consecuencias devastadoras. En Ecuador, López continuó con su modus operandi, atacando principalmente a niñas indígenas en zonas rurales. Las fuentes que hemos revisado indican que en Ecuador la policía no le prestaba mucha atención a las desapariciones de niñas indígenas, se consideraban casos aislados y no se conectaban con la posibilidad de un asesino en serie operando en la zona. Es una realidad terrible que se repite en muchos casos de asesinos seriales. La falta de atención a las víctimas marginadas permite que estos depredadores actúen con impunidad durante más tiempo. Y en el caso de López, esa impunidad le permitió seguir cometiendo crímenes horribles. Los informes policiales describen escenas que realmente ponen los pelos de punta. Se habla de niñas encontradas en fosas comunes con signos de tortura y abuso sexual. Las autoridades ecuatorianas se vieron desbordadas por la magnitud de los hallazgos. Un momento clave en la investigación fue el descubrimiento de varias fosas comunes cerca de la ciudad de Ambato. Las fuertes lluvias provocaron un desbordamiento del río, dejando al descubierto los cuerpos de decenas de niñas. Un hallazgo macabro que finalmente obligó a las autoridades a tomar en serio la posibilidad de un asesino serial. La presión de la prensa y la indignación de la sociedad finalmente impulsaron la búsqueda de López. Y es aquí donde entra en juego un elemento casi surrealista en esta historia. López fue capturado gracias a la ayuda de un taxista. Si parece sacado de una película, el taxista reconoció a López a partir de un retrato hablado que la policía había distribuido, lo siguió y alertó a las autoridades. Un golpe de suerte para la investigación, pero también una muestra de cómo la colaboración ciudadana puede ser fundamental para resolver crímenes. Tras su captura, López no solo confesó los crímenes en Ecuador, sino que también admitió haber asesinado a más de 100 niñas en Perú y un número indeterminado en Colombia. Su confesión llena de detalles escalofriantes conmocionó a toda Latinoamérica. López no mostraba ningún remordimiento, describía sus crímenes con frialdad, incluso con cierto orgullo. Los psicólogos que lo evaluaron diagnosticaron a López con un trastorno de personalidad antisocial, también conocido como sociopatía. Es importante explicar a nuestra audiencia de Screamfy que la sociopatía se caracteriza por una falta de empatía, un desprecio por las normas sociales y una tendencia a la manipulación y el engaño. Rasgos que sin duda están presentes en el perfil de López. Su capacidad de manipulación le permitió acercarse a sus víctimas, ganarse su confianza y luego llevarlas a la muerte sin mostrar ningún tipo de compasión. Y su falta de remordimiento es escalofriante en las entrevistas. López hablaba de sus víctimas como si fueran objetos, se refería a ellas como muñequitas, y decía que las visitaba en sus tumbas para recordar los buenos momentos. Es una muestra de la profunda deshumanización que operaba en su mente para él. Sus víctimas no eran personas, sino meros instrumentos para satisfacer sus impulsos sádicos. Y esa ausencia de empatía combinada con su sadismo lo convertían en un depredador extremadamente peligroso, un monstruo que, a pesar de haber sido capturado, seguiría generando terror desde la prisión. Y es en ese punto donde la historia de López nos enfrenta a otro dilema: la ineficacia del sistema judicial para lidiar con un criminal de esta magnitud. El juicio a López en Ecuador fue un proceso largo y complejo, las pruebas eran contundentes, pero la justicia ecuatoriana de la época no estaba preparada para un caso de tal envergadura. Y el resultado final fue una sentencia que muchos consideraron irrisoria. López fue condenado a 16 años de prisión, la pena máxima en Ecuador en ese momento. Una condena que no solo fue insuficiente para la gravedad de sus crímenes, sino que también generó indignación y temor en la sociedad. ¿Qué pasaría cuando este monstruo saliera de prisión?
Es una pregunta que nos lleva al capítulo final de esta historia, uno que exploraremos en la última parte de nuestro deep dive en Scream 5. Los esperamos para descubrir qué pasó con Pedro Alonso López tras su condena en Ecuador, un final que, al igual que toda su historia, está lleno de misterio e incertidumbre. Bienvenidos de nuevo a Scream 5, amigos. Estamos aquí reunidos por la última parte de nuestro escalofriante recorrido por la vida de Pedro Alonso López, el monstruo de los Andes. Lo dejamos en Ecuador condenado a 16 años de prisión por un sinnúmero de asesinatos. Una sentencia que a muchos les pareció un chiste de mal gusto, considerando la magnitud de sus crímenes. Sí, la indignación fue generalizada. La gente temía que este monstruo capaz de cometer actos tan atroces volviera a las calles en poco tiempo y lamentablemente esas preocupaciones se hicieron realidad. Porque a pesar de haber confesado más de 300 asesinatos, de haber llevado a la policía a fosas comunes donde se encontraron los restos de sus víctimas, López solo cumplió una fracción de su condena en Ecuador. En 1994, tras cumplir apenas 14 años de su sentencia, fue declarado de talidense y extraditado a Colombia, su país natal. Allí fue internado en un hospital psiquiátrico. Es increíble pensar que un hombre que había aterrorizado a tantos pudiera ser considerado inimputable. ¿Qué argumentos se usaron para justificar su liberación? Las fuentes que hemos revisado indican que los psiquiatras que lo evaluaron determinaron que López no estaba en condiciones mentales para enfrentar un juicio o cumplir una condena en una prisión común. Se argumentó que sufría de esquizofrenia paranoide y que representaba un peligro para sí mismo y para los demás. Es difícil comprender cómo un hombre capaz de planear y ejecutar crímenes con tanta frialdad pudiera ser considerado inimputable. ¿No te parece que hay algo que no cuadra en esta historia? Sin duda, la decisión de declarar a López inimputable fue controvertida y generó un intenso debate sobre la responsabilidad del sistema judicial y psiquiátrico a la hora de lidiar con criminales de esta magnitud. Y la controversia aumentó aún más cuando en 1998 López fue liberado del hospital psiquiátrico tras pagar una fianza de apenas $50. Imagínate $50 para liberar a un hombre que había confesado cientos de asesinatos. Es absurdo. Y desde ese momento el rastro de Pedro Alonso López se convierte en un fantasma, en una leyenda negra que sigue rondando en el imaginario colectivo latinoamericano. Su desaparición ha generado todo tipo de especulaciones. Algunos creen que murió poco después de ser liberado víctima de la violencia o de alguna enfermedad. Otros creen que logró escapar a otro país donde pudo reinventarse y seguir cometiendo crímenes. Las fuentes mencionan algunos avistamientos no confirmados a lo largo de los años, pero nada concreto. Su paradero sigue siendo un misterio. Y ese misterio es lo que hace que la historia de Pedro Alonso López sea aún más escalofriante. La idea de que el monstruo de los Andes pudiera seguir vivo acechando en la oscuridad es una pesadilla que aún atormenta a muchos. Es un recordatorio de que la maldad humana no tiene límites y de que a veces la justicia no alcanza para castigar los crímenes más atroces. El caso de López nos obliga a reflexionar sobre la importancia de fortalecer nuestras instituciones, de proteger a los más vulnerables y de trabajar para prevenir que historias como esta se repitan. Es un llamado a la acción. Para todos no podemos permitir que la indiferencia y la impunidad creen el terreno fértil para que monstruos como Pedro Alonso López sigan sembrando el terror. Y con esa reflexión, queridos seguidores de Scream 5, llegamos al final de nuestro deep dive en la mente de El monstruo de los Andes, un caso que nos ha llevado a explorar los rincones más oscuros de la naturaleza humana. Esperamos que esta inmersión les haya resultado informativa y sobre todo un incentivo para seguir buscando respuestas para no olvidar a las víctimas y para trabajar por un mundo más justo y seguro para todos. Gracias por acompañarnos en este viaje a las profundidades del horror. Hasta la próxima en Scream 5, donde seguiremos explorando los misterios y las historias que nos hacen temblar.